bueno que nos siga acompañando a esta hora de la mañana. Por supuesto, reiteramos la pregunta que estamos haciendo esta mañana con el hashtag que obviamente nos está dejando conocer sus opiniones desde muy tempranito. Ayer ya comenzaban a inundarse las redes sociales con lo que la gente quiere expresar sobre este tema. Importante poder compartirlo además con todos ustedes. Rápidamente ponemos en pantalla nuestra pregunta para que usted pueda participar activamente. El presidente declara non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y ordenó su expulsión del país. ¿Qué es lo que opina? Hashtag Crisis de Estado GTV. Con este hashtag usted puede participar en Twitter. Bueno, y se empiezan a sumar los analistas que nos van a acompañar a lo largo de toda esta mañana. Ya hemos tenido algunas comunicaciones telefónicas con el Procurador de los Derechos Humanos, con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y Felipe Chicola, que ya es de la casa del programa Sin Filtro, que ayer tuvo también una jornada bastante ardua e intensa. Felipe, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Amanece distinta Guatemala? ¿Qué pasa este lunes? 24 horas y un poquito más desde que tomara esta resolución el presidente. Bueno, yo creo que estamos viendo un poco cómo se está disipando el humo del día de ayer. Creo que ya estamos viendo un poco un debate más racional, menos pasional, como se dio el día de ayer. Y creo que esto ya nos permite identificar algunos escenarios. Creo que la dinámica relacionada con la decisión del presidente de declarar non grato a Iván Velásquez la podemos evaluar desde tres perspectivas. La primera, que es una perspectiva legal, hay que partir de la siguiente premisa. El presidente de la República tiene la facultad para declarar non grato a un diplomático y tiene la facultad también para pedirle a Naciones Unidas reconsidere el nombramiento de Iván Velásquez como jefe de la CICIG. Ahora, esas dos facultades se deben de ceñir a las formas del caso. Por ejemplo, la facultad de declarar non grato a un funcionario diplomático se tiene que seguir un cierto procedimiento. Por ejemplo, el presidente debe de actuar siempre en Consejo de Ministros. Ese es digamos que un chip que a los guatemaltecos nos cuesta ver. El presidente es la máxima autoridad administrativa del Estado, pero la máxima autoridad del organismo ejecutivo es el Consejo de Ministros. O sea, el presidente no puede actuar como monarca solo, sino que si va a tomar una decisión de esta naturaleza, lo tiene que hacer de forma colegiada con los ministros del organismo ejecutivo. Y segundo, cualquier decisión, cualquier acto de autoridad, de acuerdo a la interpretación orgánica de la Constitución, está sometido a revisión judicial. Dicho de otra forma, cualquier decisión del presidente puede ser sujeta de una revisión vía amparo. Entonces, la Corte de Constitucionalidad sí tiene la facultad de revisar si la decisión del presidente de declarar non grato a Iván Velásquez cumplió las formas, si realmente está sustentado en temas de derecho internacional y demás. Segundo escenario, o segundo tema que hay que ver. Iván Velásquez es un caso atípico en materia de derecho internacional, porque él no es un embajador. Él no es miembro de una organización internacional acreditada en Guatemala. La CICIG es producto de un acuerdo bilateral en donde Guatemala entra en un acuerdo con Naciones Unidas para crear la comisión. Y entonces en el acuerdo de creación de CICIG se dice que el comisionado tiene las mismas prerrogativas de un diplomático contenidas en la Convención de Viena, pero eso no lo hace a él un diplomático. O sea, al final del día, más que aplicarle la Convención de Viena a CICIG y al comisionado Velásquez, le aplica las cláusulas contenidas en el acuerdo de CICIG. Y en el acuerdo de CICIG hay específicamente un artículo que hace referencia a resolución de controversias. ¿Y cómo se resuelven las controversias en el marco del mandato de CICIG? Mediante conversaciones bilaterales entre el secretario general y en este caso el jefe de Estado. Entonces digamos que también entra ahí la duda de si la figura del non grato aplica para un funcionario que no necesariamente encaja dentro del concepto de un embajador. ¿Cuál crees? Bueno, ya se hacía pública la reacción de Guterres y de la organización en general, porque fue pocas horas después, o sea, no pasó un mes, 2 o 3 meses de una reunión. Era una reunión donde se abordaron varios temas, donde en teoría el presidente de la República y en ese momento el canciller le expresan varios temas, entre ellos la labor de la CICIG en Guatemala. Guterres reafirma el respaldo a Velásquez
y pocas horas después el presidente sale con esta decisión. ¿Cómo quedamos ante la Organización de las Naciones Unidas, independientemente de las consecuencias o no que pueda traer esto a nivel económico para el país, pero cómo queda Guatemala ante esta decisión tan repentina del presidente? Yo por eso resalto las palabras que dijo el secretario general, que se mostró en shock, y esas fueron las palabras que él utilizó. Porque, a ver, primero, la reunión del día viernes, pues entiendo que sí se transmitieron algunas molestias del gobierno en contra del comisionado Velázquez, pero que nunca remotamente se discutió un escenario de esta naturaleza. ¿Cree que el presidente ya tenía en su mente la posibilidad de declarar non grato cuando se reunió con Guterres? Yo creo que sí, porque miren, si se dan cuenta, se ha venido cumpliendo todo el script de lo que se anunció esperaba, durante la semana, porque se decía, miren, se está cocinando en casa presidencial una decisión de esta naturaleza, se da la conferencia de prensa del vocero Jaiman el día miércoles y ni confirma ni niega nada, se da la reunión en Naciones Unidas vemos que se empieza a presentar algunos cuestionamientos contra la gestión de Velázquez, después ya no se pide la salida del comisionado, pero 2 días después, un poco con nocturnidad, decía ayer Daniel Giri, nuestro compañero de Sin Filtro, pues nos aparece el mensaje del presidente a las 6 de la mañana declarándolo non grato. Entonces, creo que sí se cumplió un poco el script de lo que estaba preparado. Otro dato que también hay que recordar, hace, 2, 3 meses, en Naciones Unidas se dieron una ronda de sesiones entre la oficina política del secretario general, que es el órgano que coordina el trabajo de CICIG en Guatemala, los donantes y las instituciones del Estado guatemalteco. Ese era el espacio en donde Guatemala puede decir, mire, tengo este problema, tengo esta observación, esto no me gusta de la actuación del comisionado. Y no se hizo. Entonces, digamos que en el mundo diplomático, que es tan importante guardar las formas y el respeto a los procesos, la reacción del secretario general es producto de que el presidente no guardó necesariamente los procesos que están contenidos para resolver una disputa en el marco de este atípico acuerdo de constitución de CICIG, ¿verdad? Bueno, interesante ahora que analizamos lo que sucedía durante esta semana, Philip, manejaban, muchísimas tendencias en torno a que si sabía el Ministerio Público a la hora de plantear el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales que se iba a reunir en la ONU. La coincidencia de tiempos ante esto, ¿es coincidencia o podría haber manipulación ahí? Miren, yo sí creo que todo lo que hemos visto en esta semana, yo digo, esto es como que se vinieran 2 bolas de nieve o 2 trenes descarrilados que fueron empujados a chocarse de frente. Porque, por un lado, era un secreto a voces que la CICIG y el Ministerio Público estaban investigando casos de financiamiento electoral de la campaña 2015. Casos que naturalmente iban a salpicar a los partidos de la contienda. Y dado que el presidente Jimmy Morales era el secretario general de FCN Nación en el 2015, él sería entonces el sujeto de una responsabilidad penal. Entonces, digamos que esto ya era strike cantado. La pregunta es, bueno, ¿se iba a presentar ahorita? ¿Todavía estaba en proceso de investigación? ¿Se iban a aguantar unos meses? O sea, creo yo que la información que había se está investigando el tema. Por otro lado, creo que al presidente Morales probablemente su círculo de asesores le vendió la idea que sí iba tras él. Claro. Y si a eso le sumamos que ya el presidente pues tenía una relación conflictiva, tensa con CICIG y Ministerio Público por las acusaciones contra su hijo y su hermano, pues poniéndose en los zapatos de la persona, no del presidente, de la persona, pues yo no lo culpo de que en su marco mental se haya construido todo este y decir, sí, me quieren bajar y demás. Lo que yo le cuestiono es por qué, si él como individuo tenía esta sensación de que estaba siendo perseguido, de que su entorno familiar pues iba a ser perjudicado, ¿por qué recurre a una función de Estado propia del presidente de la República como un mecanismo para beneficio propio? Y con un argumento hablando de invasión a la soberanía, de las reformas constitucionales y las presiones que habría ejercido Iván Velázquez cuando era un tema que ya se había analizado, a cuántos meses hace que no se está abordando. El propio Morales acompañó esta postura en aquella gran fotografía donde estaba Mario Taracena, Morales, Tel Maldana, Iván Velázquez y algunos otros hablando del tema de las reformas. Vamos al argumento, a la validez que tiene el argumento, la credibilidad de la causa real por la que toma esta decisión, ¿no?
Es que, mira, ¿A quién lo asesora al presidente? Esa es la gran pregunta. ¿A quién le escribe los discursos al presidente? Yo creo que es la gran pregunta que no hemos podido resolver en este año, 8 meses de gestión. Porque, miren, empecemos desde la conferencia de prensa del día miércoles. Se sabía que el tema de esa conferencia de prensa iba a ser la interrogante de los compañeros reporteros que le iban a preguntar, mire, ¿usted quiere declarar non grato o quiere pedir la remoción de Iván Velázquez, sí o no? Y en cambio el vocero sale con un script en donde dice de todo, pero no responde la pregunta toral. Entonces, esa conferencia de prensa lo único que hizo fue agudizar las tensiones. Claro. Porque si en ese momento él hubiera dicho, sí, se va a hacer por A, B, C y D, y por eso yo pido apoyo, ok. O que él hubiera dicho, no, eso es un rumor y no estén opinando sobre rumores, y ahí lo mata. Pero como se empieza a resbalar y patinar en esta dinámica de que no puede ni negarlo ni confirmarlo, se acrecienta la tensión y creo que eso lleva a que se aceleren los tiempos del caso de financiamiento electoral. Entonces ya con los casos de financiamiento del día jueves, en donde se señala Líder y UNI, en donde básicamente se está diciendo, mire, aquí todos los partidos tienen sus pecados en el 2015 y quien tiene que responder por esos pecados son los secretarios generales, ese era un mensaje del presidente, decir, vamos por ti. Claro. Y yo creo que esto lo único que hizo fue hacer que las bolas de nieve tomaran más velocidad. Y ya una vez presentado el antejuicio el día viernes, creo que entonces se activa todo el discurso de estos personajes que le hablan al oído al presidente y le dice, ya viste, vienen por ti. Y yo creo que eso es lo que termina ahorillándolo a tomar una decisión precipitada. Se hace como un video. Alguien me decía por ahí, pareciera como que lo hubieran grabado con un celular. Como casero, no claro. tiene como la calidad de producción. No, mira, y si algo cuida este presidente es justamente ese tema, porque en eventos hay un equipo que lo acompaña y le acomoda el atril, le pone las banderas y le busca la iluminación. O sea, buscan mucho, digamos, lo estético a nivel de producción para este tipo de videos. Y este parece un video lúgubre, tomado hasta yo podría decir con un smartphone, no sé si habrá sido de una manera profesional, la postura del presidente, la poca iluminación, o sea, deja mucho que ver con algunos otros tipos de mensajes que ha dado el presidente a nivel público, ¿no? Y luego los tiempos, porque si se dan cuenta, conferencia de prensa fallida el miércoles, este video extraño. Anuncio que iba a ser el domingo a las 8 de la noche y termina siendo a la madrugada. A las 6 de la mañana. Y después ya sale en un segundo mensaje, ya mejor editado, en la tarde, y hasta en ese momento dan las razones. Ya cuando media Guatemala se había pronunciado en contra de la decisión que ya la Corte de Constitucionalidad había dado el amparo provisional. Ese es otro tema que lo analizábamos, Philip. No habla ni hace mención al amparo de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Pues la lectura que tienen algunos colegas es que tácitamente está señalando que va o que no va a acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, lo cual, digamos, si hay analistas dicen que incurriría en desobediencia si no lo toma, aunque es un amparo provisional, no es un amparo definitivo y hay un plazo de 30 a 40 días para tomar esta resolución definitiva, pero que podría caer en desobediencia, según algunos analistas, si no lo respeta. Totalmente, porque miren, si solo la situación en la que estamos ahorita, y es una crisis política que se ha agudizado y acelerado por errores patéticos a lo largo del proceso, desacatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad ya implicaría una ruptura del orden institucional. ¿Por qué? Porque el amparo es una institución para proteger derechos. Y lo que hace el amparo es otorgar la protección judicial sobre los derechos y libertades. Y entonces, ¿qué ocurre? El amparo tiene una lógica garantista de garantizar que no haya abusos de la autoridad. Entonces, cuando la Corte de Constitucionalidad suspende provisionalmente la decisión del presidente, la Corte, no se está pronunciando sobre si es legal o no es legal declarar non grato a Iván Velázquez. Está diciendo, en las condiciones actuales, me parece que lo necesario es suspender provisionalmente esta actuación en lo que evaluamos si se cumplieron las formas, si tiene sustento o no, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que se está garantizando es que no haya un abuso de la autoridad. Si viene el presidente y desacata la resolución judicial, para empezar estaría yendo en contra de toda la lógica garantista de la Constitución, lo cual sería muy serio. Claro, los pesos y contrapesos, que es la idea. Exacto, porque el amparo se ha convertido en Guatemala, hay quienes dicen que se abusa o no, el amparo se ha convertido probablemente en la principal institución para garantizar o para evitar que hayan abusos de autoridad.
Entonces, que venga el presidente y diga, no, yo voy a desacatar lo que me dijo la Corte de Constitucionalidad, ya implicaría entonces un conflicto institucional. Y luego eso ya genera escenarios más complicados, porque cuando hay un desacato a un amparo, quien presentó el ponente del amparo puede solicitar una ejecución del amparo. Y solicitar la ejecución del amparo es pedirle a la Corte que declare en desacato a la autoridad recurrida, y derivado de esa declaración, incluso la Corte está facultada para destituir al funcionario que incumple con la orden de amparo. Entonces, no te vayas, Felipe, porque el tema es tan interesante. Nos vamos a ir a las calles, se van a sumar algunos analistas, porque está nuestro compañero Alberto Cardona justamente en el lugar ayer de las protestas, de las manifestaciones ciudadanas. Alberto Cardona, buen día, te escuchamos. Nos vamos rápidamente contigo a esta hora de la mañana. Ricardo, de nuevo muy buenos días, pues nos hemos trasladado a los alrededores de Palacio Nacional, específicamente en estos momentos pueden observar pues imágenes en el sector mejor conocido como el Callejón Manchén, acá en Casa Presidencial, donde han entrado pues algunas comitivas de gobierno. Hace pocos momentos pudimos observar pues la comitiva que trasladaba al vicepresidente Yafet Cabrera, ha ingresado en este sector donde se ha incrementado la seguridad por parte de SAAS. Se han colocado pues algunas vallas perimetrales en este sector. Toda persona que está ingresando acá a Casa Presidencial es sumamente identificado. También en los alrededores, bueno, en estos precisos momentos pues ustedes están observando algunos diputados del Congreso de la República que están ingresando. Vamos a ver si podemos tener algún tipo de declaración de las personas que están trasladando acá a Casa Presidencial, donde los vehículos están siendo pues revisados por las autoridades de SAAS para hacer que puedan ingresar. Aparentemente se tiene una reunión. Vamos a ver quién es la persona que está ingresando acá. Diputado, diputado. Diputado. Bueno, podemos observar que son diputados de FCN que están ingresando acá a Casa Presidencial. SAAS está revisando con todo su equipo necesario para esta reunión que según se nos está comentando, pues se estará llevando a puerta cerrada acá en Casa Presidencial. Han ingresado por lo menos 3 comitivas. Siguen según se ha comentado en esta área, 10 de la mañana está convocando el presidente Jimmy Morales a todos los ministros y también a representantes de gobierno a esta reunión. SAAS continúa en este sector, se solicita todo tipo de información. Pudimos observar, sí, se nos está comentando que sí, ya el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, ya ha ingresado. Fue la primera comitiva que pudimos observar en los alrededores de Palacio Nacional. También se observan varios agentes de la Policía Nacional Civil que se movilizan en autopatrullas, ya que esta mañana también se ha anunciado pues una serie de manifestaciones a favor y en contra del presidente Jimmy Morales. A las 10 de la mañana acá en Palacio Nacional se estarán trasladando estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y extraoficialmente pues se nos está explicando que veteranos del ejército también se estarán trasladando a las 10 de la mañana en los alrededores de Casa Presidencial a brindar el apoyo al presidente de la República, Jimmy Morales. Como repito, han entrado por lo menos 3 comitivas acá frente a Casa Presidencial, han ingresado por el Callejón Manchén, donde continúan los elementos de SAAS que están revisando todos los vehículos que están ingresando en este sector. Con estas imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, Ricardo, nosotros vamos a continuar en este sector donde les estaremos trasladando todo este movimiento que se está registrando acá en los alrededores de Casa Presidencial. Con esta información yo regreso de nuevo a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias. Desde el Parque Central entonces vamos a continuar allí, también desde el Congreso de la República, nuestros compañeros recorriendo las calles para que usted tenga la información de primera mano de estas manifestaciones que se han anunciado no solamente en Guatemala, sino también en el interior del país. Ya viene Loren Quinto para saber también cómo reaccionaron y cómo se vivió esta noticia y la jornada de ayer en los departamentos guatemaltecos. Se incorporan más analistas a Viva la Noticia esta mañana, obviamente para hablar de este tema que desde muy tempranito estamos abordando con ustedes. Gerson Sotomayor, analista político, y Roberto Wagner,
Wagner, analista político internacional. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y Philippe Chicola sigue con nosotros hablando del tema. Gerson, indudablemente uno de los puntos centrales, más allá de toda esta coyuntura política, más allá de que se centra en la figura de Iván Velásquez, del presidente de la República, ¿qué pasa con la gobernabilidad? Con el presidente a partir de ahora, con su gabinete, con las renuncias que se han dado, con algunos ministros que se pueden llegar a ir en las próximas horas. ¿Cómo sigue funcionando el país con esto? Bueno, en primera instancia hay que reconocer que se ha fragmentado totalmente la gobernabilidad, digamos, con este tema. El presidente creo que tomó muy malas decisiones políticas. Primero porque creo que no beneficiaba en absolutamente nada, inclusive en el propio caso de su hermano y su hijo y el de él propio, que está bastante vinculado, digamos, un caso bastante bien sustentado por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad. No, digamos, beneficiaba nada el poder sacar, digamos, al comisionado, dejando a la institución de CICIG. Creo que esto obviamente lo único que afecta es a la propia gobernabilidad, y esto en el entendido también que el presidente, si no fuera por esto, igual estaría en problemas. ¿Y esto por qué lo planteo? Recientemente la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo en contra de los gobernadores que había nombrado, digamos, el presidente de la República de forma anómala, y el presidente en los nuevos nombramientos reincide. Esto lo que provocaría en todo caso es que tarde o temprano, y esto lo vamos a ver esta semana, diría yo, vamos a ver un memorial de cumplimiento, por decirlo así, en donde el presidente de la República se le va a plantear a la Corte de Constitucionalidad el que no cumplió con la propia sentencia de la Corte. Esto coloca otro escenario dentro de la palestra, porque independientemente de lo que logre pasar por esto, el cargo del presidente está en problemas. Obviamente la Corte de Constitucionalidad no lo puede destituir ipso facto por ser un puesto de elección popular, pero sí lo puede sancionar. Y puede incurrir en el delito de desobediencia, como ya se había dicho. Roberto, ya lo manifestaba el Departamento de Estado en un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también. Bueno, la manifestación espontánea ayer del representante de la Unión Europea, de algunas otras embajadas, pero hablemos de lo concreto, porque más allá de una muestra solidaria de apoyo a Velásquez, puede llegar a reducirse o a tener una repercusión concreta y directa en las negociaciones, en los acuerdos, en el apoyo financiero, sobre todo de Estados Unidos y de otras naciones a Guatemala, esta decisión del presidente. Bueno, puede ser el inicio precisamente de una serie de reacciones que van de cierta forma a exigir más resultados o a exigir otro actuar de parte de Guatemala. Recordemos que, como lo ve la comunidad internacional, lo que se ha hecho, el apoyo que se ha hecho a CICIG, el apoyo que se ha hecho en lo que es la lucha contra la corrupción, se ve como una inversión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, los cooperantes no van a querer dejar que esa inversión se eche a perder. Claro, en el transcurso de la semana pasamos de lo que era la expulsión del comisionado, pero mantener a la CICIG, pero también se llega a discutir, o sea, redireccionar lo que es el mandato de la misma, o hacia dónde se iban a investigar, o qué temas se iban a investigar y demás. Este tipo de cuestiones, pues sí deja muy en claro el Departamento de Estado y otras instituciones de la comunidad internacional que la misma debe seguir operando con la libertad del caso para investigar precisamente lo que son el funcionamiento de aparatos paralelos, clandestinos, que perjudican el proceder jurídico del país. Sí, yo creo que si de concretarse todas estas acciones, definitivamente veríamos una comunidad internacional que busque o que castigue precisamente, digamos, estas acciones como las está tomando, de la forma en las que se están tomando por parte del gobierno de Guatemala. Philippe, y la pregunta de muchos a lo interno, obviamente, porque a pesar de los 10 años de la CICIG, estos últimos 4 años de Velásquez han sido muy significativos por los casos emblemáticos de los que estamos hablando. Ayer se decía en broma, y es la caricatura hoy de Prensa Libre, de la fiesta en Mariscal Zavala, pero más allá de eso y de lo anecdótico, ¿qué pasa en la realidad con todas las denuncias, con todos los funcionarios que hoy están presos, con todas las investigaciones que todavía están pendientes de ser presentadas para que lleguen a juicio? Hablo de Pérez Molina, Valdetti, Sinibaldi, todos aquellos que siguen en la lista. Porque la gente dice, bueno, se va Velásquez y se termina todo, van a salir en libertad. O sea, las especulaciones de la gente. ¿Qué pasa con estos casos? Es que, a ver, no es así, porque realmente quien acusa, quien presenta las investigaciones es el Ministerio Público. Exactamente. La CICIG es un cuerpo de asistencia, un órgano de asistencia a la investigación del Ministerio Público. Entonces, indistintamente de quién sea la cabeza de la CICIG, los casos han de continuar. O sea, es más crítica la elección de fiscal general en el 2018
o incluso el anuncio que hizo la misma fiscal Tel Maldana de que ella renunciaría si expulsan a Velázquez, ahí sí sería más crítico porque un cambio de fiscal general podría traer asociado cambios en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y esto ya podría llevar a que, no se detengan los casos per se, pero que ya no se le ponga la atención debida. El cambio del comisionado sí tiene un efecto sobre la línea de la CICIG, porque ni Carlos Castresana ni Francisco Dalanese enfocaron la interpretación de que era un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad en la interpretación que le ha dado Iván Velázquez. Para Carlos Castresana, las CIACs eran estas estructuras de sicariato que operaban dentro de la Policía Nacional Civil o que eran estructuras heredadas del conflicto armado. Francisco Dalanese se dedicó más que nada a darle seguimiento a los casos de Castresana y temas de adopciones ilegales, alguno de corrupción de jueces y demás. Pero con Iván Velázquez él dice, miren, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad son estructuras organizadas que se han enquistado en instituciones del sector público y que utilizan su poder para dos objetivos: saquear las arcas del Estado vía corrupción o generarse impunidad. Entonces él dice, miren, esa es la conceptualización de lo que hoy está afectando la institucionalidad del Estado. Entonces Iván Velázquez redirecciona el trabajo, las prioridades de la CICIG y dice, miren, en lugar de estar investigando estructuras de sicariato en la policía, que son un problema, pero no son el problema, vamos a enfocarnos en los temas sustantivos que han provocado la cooptación del Estado. Y entonces dicen, bueno, vamos a investigar la cooptación de aduanas, la cooptación del Seguro Social y le vamos a poner atención particular a los casos de financiamiento electoral. El cambio un eventual cambio de comisionado, lo que podría acarrear como un efecto es que se alteren las prioridades de la institución y que el nuevo comisionado diga, no, esas prioridades ya no son. Yo quiero dedicarme a investigar otra vez corrupción en la policía o estructuras de impunidad, qué sé yo, que operen a la sombra del sistema de justicia. Entonces, el tema de por qué sí creo yo que es importante la continuidad de Iván Velázquez en lo que la lucha anticorrupción continúa, es porque fue él quien identificó que la problemática del país partía precisamente de la problemática de corrupción. Y un cambio de comisionado puede alterar esa priorización. Y ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con todas aquellas personas que dicen esto es un asunto de instituciones. Es que ese debiera ser el objetivo de país. Pero derivado que nuestras instituciones son débiles, derivado que esto es un proceso que tiene 2-3 años de haberse iniciado la lucha anticorrupción, cuando las instituciones están débiles o no se han consolidado, el rol de liderazgo individual tiene una importancia superior. Claro. Y por eso yo sí creo que en esta coyuntura en donde no hemos llegado al punto de no retorno en la lucha anticorrupción, el liderazgo de un Iván Velázquez es importante para el país. Gerson, ¿cómo se sigue ahora en la relación del Ejecutivo con un presidente como Jimmy Morales, con el CACIF y con el resto de instituciones público-privadas para seguir gobernando, para seguir operando, para que el país siga funcionando y no venga justamente la consecuencia de los que muchos están hablando en muchos otros sentidos? Aunque el presidente decía nada va a ocurrir desde el punto de vista económico y todo lo demás, ¿cómo se sigue en este proceso, en estos años que le quedan a Jimmy Morales? Bueno, yo creo que básicamente la gobernabilidad se va a centrar en dos elementos importantes que creo que tenemos que ponerles atención en este momento en lo que pueda pasar en estos próximos días. Uno es la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es quien puede en este momento garantizar la gobernabilidad necesaria para que el país siga funcionando, digamos, por lo menos, no de forma correcta, pero sí medianamente correcta como venía funcionando, por lo menos dentro de un Estado democrático y de derecho. Y el otro tema, y esto ¿por qué lo planteo? Porque hay 3 magistrados que son los que están en este momento, que permanecieron en la Corte de Constitucionalidad hasta altas horas de la noche para cualquier eventualidad que se pudiera presentar y poder, digamos, responder de forma inmediata a las mismas. El otro tema es el Congreso de la República. El Congreso de la República, el gran problema es varios escenarios. Uno, si el Congreso de la República decide juntar los 105 votos para el no y rechazar el recurso de antejuicio que presentó el Ministerio Público, coloca en una posición distinta, digamos, el escenario político-social. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque el caso se lleva a archivo, hasta a disposición del Congreso de la República, hasta que en el momento en que éste decida volverlo a conocer, o bien pierda el cargo de presidente de la República. Entonces ya se le puede perseguir por ese delito. Y por otro lado,
es que no se ha visto, que creo que no se le ha presentado la importancia de vida, es que el Congreso de la República puede modificar determinadas leyes que puedan, digamos, liberar este problema, pero obviamente del lado de la impunidad. Y eso es un tema que la población y la propia Corte de Constitucionalidad también van a tener que poner en cintura al Congreso de la República, porque ya se está hablando de modificar cierta normativa, incluyendo el Código Penal, que pueda liberar al presidente de la República de la responsabilidad penal. Entonces, tenemos que poner muchísima atención en lo que pueda suceder el día de mañana en el Congreso de la República, que se tiene sesión plenaria, y lo que pueda pasar durante esta semana. Y por otro lado, creo que el sector privado en este momento lo que debe de hacer, independientemente de los casos a los que está vinculado, obviamente creo que hay fragmentación de parte del sector privado en este tema, porque el caso aparece también vinculado a ciertas empresas ya vinculadas con otros casos. Es decir, viendo todo como un sector, sin plantear que es de cámaras o, digamos, es todo en su conjunto. Y esto, pues, obviamente puede tener un nivel de afectación. Creo que la posición institucional de CACIF creo que debe ir apoyando a Iván Velázquez, obviamente en el sentido de lograr mantener y preservar el Estado de Derecho y, por supuesto, la estructura de la República. Antes de las conclusiones, Roberto, ya voy contigo. Hay algunos comentarios porque han llegado, bueno, desde ayer, porque estamos utilizando el mismo hashtag, miles de comentarios a favor, en contra, pero al final opinión de la gente que es válida conocer. Son literalmente miles de comentarios, Ricardo, los que están posteados en nuestra página de Facebook. Y queremos conocer o compartir con todos ustedes algunos de ellos, porque sí hay diferentes opiniones por parte de la comunidad guatemalteco. Zulma Moreno, por ejemplo, respeto la opinión de todos, pero tanto relajo por una persona, mientras tanto los mareros siguen haciendo de las suyas, adueñándose del país y quitándole la vida tanto a inocentes que estamos protegiendo por una persona cuando mueren 10 más, o quien presta el servicio por ellos o sus familias. Vemos a Margarita Juan totalmente de acuerdo con Iván Velázquez, que sigue en Guatemala para seguir combatiendo tanta corrupción por parte de los funcionarios públicos. Falta mucho y Jimmy no ha hecho nada, todo sigue igual, que renuncie. Vemos a Rudy López, que también nos comenta, estamos con el pueblo de Guatemala, no más corruptos para que nos gobiernen. Jimmy Morales debe renunciar, él representa solo a los que ha saqueado a nuestra Guatemala por décadas y décadas. Renuncia ya. Seguimos recorriendo los diferentes comentarios. Por ejemplo, Jacqueline González, entre ladrones se cuidan. Ahora Álvaro, que apoya a Jimmy Morales, pobre payaso, y con el hashtag Crisis de Estado GTV. Siguen los comentarios, tenemos diferentes opiniones. Por ejemplo, Vida Suárez nos dice, señores, ¿por qué la necesidad de dejar ir a Velázquez? En Guatemala es hora de que se den cuenta de que él es un partido político y siempre va a favorecer a los suyos. Yo vivo fuera de Guate por 28 años y cómo se pelean por un extranjero que ni es de su país, no lo quieren, así que ese es el motivo. Son algunos de los comentarios que se tienen, algunos a favor, algunos en contra, pero esto es lo que opina Guatemala, Ricardo. Roberto, lo tenemos que buscar esto en un contexto latinoamericano. En Argentina le llaman la grieta, en Venezuela y surgen, y en muchos otros países donde empiezan a generar este divisionismo tan fuerte, ¿verdad? Y lo estamos viendo también en las redes por una postura donde muchos políticos aprovechan esa oportunidad, digamos, de opiniones encontradas. ¿Qué va a pasar en Guatemala para que la sociedad funcione de otra manera, ¿verdad? Porque en definitiva yo creo que el pueblo guatemalteco lo único que quiere es un buen gobernante y terminar con la corrupción. Yo creo que ese es el común denominador del deseo de todos, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que aquí, como lo que ha sucedido, y Philip lo mencionaba antes y lo mencionaron también anoche muchos analistas, aquí el problema que se da es que nuevamente no se presentan las mismas condiciones. No es el mismo caso que se presentó hace 2 años, en donde, digamos, definitivamente había una postura figura generalizada frente al caso de Pérez Molina. Y también un mucho mayor apoyo a lo que era la lucha contra la corrupción, centrado en, digamos, en el anticuerpo que se convirtió el Partido Patriota. En este caso, nuevamente se buscan, hay una mayor fragmentación, pero nuevamente aquí el factor que seguramente más ha jugado en contra del gobierno es precisamente la temporalidad, ¿no? O sea, las razones que se dan en un momento dado sobre lo que sucede a nivel nacional, pues vienen ya demasiado tarde, ¿no? Seguramente sin antes de lo que es la solicitud de antejuicio en contra del presidente, probablemente hubiese existido un mayor divisionismo, pero en esta ocasión cada vez es más claro, no solo para aquí en Guatemala, pero también para la comunidad internacional, de que esto se trata de un asunto personal. Entonces, desde ese punto de vista, sí resulta bastante más complicada la situación en cuanto a venir y tratar de generar, digamos, un divisionismo tal
que venga y se centre en la figura, digamos, de ciertos casos que están por resolver, la temporalidad que se ha llevado con ellos, el argumento que se presenta de la justicia selectiva. El problema es que en la medida en la que el presidente no se presenta, digamos, prácticamente, si vemos cómo se desarrolló la crisis durante la semana pasada, se mencionaba también lo que fue la conferencia de prensa, que digamos resultó ser peor que una cuestión favorable para el gobierno del día miércoles. Pues entonces es una situación en donde precisamente el tratar de dividir aún más a la sociedad, pues es una cuestión que no creo que va a suceder. Es ya los argumentos a favor de lo que es la figura del presidente y las acciones que ha tomado cada vez son menos, no se sustentan. Y también, digamos, también cómo se vio esto internacionalmente, ¿no? O sea, lo que fue al final la visita que se hace a Naciones Unidas, en donde sí se insinúa un cambio en la dirección de la CICIG. Yo tengo entendido, de acuerdo a ciertas fuentes, que sí se presenta una queja más no formal, digamos, existe hay mucha improvisación en cómo se hace todo, y pues nuevamente yo siento que eso es lo que también la gente empieza a ver, hay mucha improvisación en cuanto a lo que se está tratando de buscar, tratar de sacar un as bajo la manga, que yo dudo que lo haya, para ver cómo se puede ir en contra de la resolución de la Corte de Constitucionalidad o cómo se puede buscar algún otro tipo de acción, pero que al final del día sí puede resultar muchísimo más perjudicial para toda Guatemala, más que favorable para lo que sea específicamente el gobierno de Jimmy Morales. Bueno, para ya ir concluyendo, Felipe, ¿por qué el presidente siempre la va contra la prensa, ¿verdad? Contra los medios independientes que simplemente muestran lo que pasa, lo que no pasa, y como tú dices, si hacemos un análisis de todas aquellas cosas que parecían rumores y que de pronto Guatevisión lanzaba, hasta el propio Haroldo anticipando el día sábado en una columna lo que podría llegar a ser, y que derivan que el presidente tenga que salir a las 6 de la mañana a hacer este anuncio antes, ¿por qué siempre la va contra los medios de comunicación? Contra algunos, obviamente, que simplemente relatan y muestran lo que está pasando, ni más ni menos. ¿Por qué esto le genera tanto anticuerpo? Es que vean, yo creo que el problema que ha tenido el presidente Morales es que conforme su gestión ha avanzado, se ha vuelto menos transparente y cada vez opera más en el oscurantismo. Yo recuerdo que cuando él tomó posesión, él dijo algo así como que iba a sostener conferencias de prensa semanales o cada 15 días. Y abiertas. Después de 2 o 3 conferencias de prensa en donde se evidenció un mal manejo del piso de las preguntas, empezamos a ver un presidente que dejó de comunicar vía conferencias de prensa, y si se dan cuenta, la última conferencia de prensa del presidente tendrá que unos 6 o 8 meses de haber ocurrido. Luego de ello empezamos a ver que a quien mandaban a la guerra era al vocero, pero cada vez los argumentarios que le daban al vocero parecía que iban limitados o que buscaban dar menos información. Cada vez nos damos cuenta cómo las actuaciones del presidente se iban volviendo como más sigilosas y oscuras. Por ejemplo, recordemos la destitución del exministro de Economía, Rubén Morales, que lo hace por WhatsApp. Recordemos nombramientos de funcionarios, algunos cuestionados que no necesariamente se hacen a nivel público, el nombramiento de gobernadores, en fin. Esto es un presidente que solito se fue aislando. Y lo que ha venido ocurriendo, creo yo, es que también le han venido a presentar la hipótesis de acuerdo a gente cercana al presidente, él ha creído que los medios tienen una mala relación con él porque el gobierno del partido de FCN Nación redujo la pauta publicitaria. Y aquí en este canal todos los gobiernos no han pautado. Y esa es la, se van porque tienen idea, esa idea. No hablamos lo que a ellos les conviene y deciden quitar la pauta. Esa es su forma de, ¿verdad? Pero esa es la idea. Pero es una percepción errónea. Que le vendieron al presidente y el presidente realmente lo cree. Y hay un último tema. Y esto ya es un análisis un poco más psicológico. Cuando vemos realmente el origen de una figura como Jimmy Morales, él viene del origen de la farándula. Y digamos que el tema del origen de la farándula es que él estaba acostumbrado a recibir aplausos, a enfrentar al público, pero no que el público lo cuestionara. Porque siempre la relación de farándula es unidireccional. Sí, claro. Yo presento mi show y yo recibo ya sea el aplauso o el abucheo. Y generalmente va a ser aplauso. Pero cuando entra en una relación política, ahora la relación con mi público es bidireccional, porque yo presento ideas, políticas, propuestas, y la prensa, los medios, los diferentes actores me reaccionan. Y entonces me cuestionan, me preguntan, me señalan errores, etcétera, etcétera. Y lo que se ha evidenciado es que el presidente este segundo tipo de comunicación no lo manejó bien, o no lo ha manejado bien. Entonces, por eso, la sumatoria de todas esas variables es lo que creo yo que
arroja la razón de por qué hoy tenemos un presidente que gobierna, fuera de los medios de comunicación. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué pasa esta semana? ¿Qué conclusión y qué balances hacen ustedes en estos días? Bueno, en primera instancia creo yo que la atención, insisto, creo que el presidente de la Corte de Constitucionalidad en este momento lo tiene, digamos, a un lado, lo tiene metido en un, digamos, en un agujero. Creo que el presidente no puede salir de ese agujero de que lo metió la Corte de Constitucionalidad al presidente significaría un golpe de Estado técnico, porque el propio presidente de la República desobedecería una orden digamos, de la institución de interpretación constitucional. Esto creo que el presidente pues lo deja en un lado. Creo todavía latente lo que el Congreso de la República puede hacer en esta semana, que creo que es importante que le pongamos atención y la población tiene que estar consciente de lo que el Congreso puede hacer, porque esa función de legislar, digamos, puede cambiar totalmente el escenario de las cosas. Y por otro lado también cómo se va a integrar la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos a una magistrada Fernández que está hoy cubriendo, digamos, la titularidad. Entonces, en el momento que se lleguen a integrar los titulares, dependiendo qué es lo que se presente, la Corte de Constitucionalidad podría variar el sentido de sus resoluciones emitidas hasta el día de ayer. Y esto podría también colocar otra dinámica totalmente distinta del escenario político y del escenario social. Y por otro lado, creo yo que también, dependiendo de cómo avancen esos dos escenarios, vamos a ver respuesta a la comunidad internacional. ¿A qué me refiero con esto? El comisionado de las Naciones Unidas es un funcionario que solamente tiene por encima al secretario general de las Naciones Unidas. No tiene otro funcionario de las Naciones Unidas por sobre de él. ¿Esto qué significa? Que obviamente va a generar un conflicto, digamos, con las propias Naciones Unidas, porque está expulsando a un funcionario que el nombramiento le corresponde, la designación le corresponde exclusivamente al secretario. Claro. Y este tema, pues, creo que va a tener repercusiones. Yo no quisiera pensar que, por ejemplo, 5 días de embargo a Guatemala, el nivel de afectación económica que podría tener al país, y esto se puede dar dependiendo del escenario político, que creo que innecesariamente y por mal consejo y por falta de ideas políticas realmente y de conocimiento el presidente está generando. Por último, Roberto, ¿hablará o no Velázquez? Porque ese es otro tema, ¿verdad? Si en algún momento va a hablar el comisionado. Bueno, yo creo que en este caso, en el caso particular de Iván Velázquez, pues será muchísimo más prudente su posición, esperará que sean precisamente las instituciones del país, como bien Gerson mencionaba, la Corte Constitucional, el caso del Congreso, que lleven a cabo todo este proceso. Si vemos la reacción inicial de la comunidad internacional, pues es bastante prudente, precisamente porque tomando en cuenta los factores, tomando en cuenta el caso muy específico de la CICIG, que recordemos que no puede ser analizada, muchos hacían la comparación y, digamos, y hacían un análisis relacionado a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero el caso de la CICIG, esta regula las relaciones entre estados. La CICIG no es precisamente una relación entre dos estados, ¿no? Es una solicitud que viene del Estado de Guatemala hacia Naciones Unidas y, como bien mencionaba Gerson, también es nombrado el comisionado por el secretario general, pero a solicitud de Guatemala. O sea, tomando en cuenta ciertos elementos internacionales ligados a la convención, si se trata al comisionado como otro agente diplomático con privilegios e inmunidades, pues sí aplica lo que sería el artículo 9, en donde, digamos, un presidente puede precisamente declararlo non grato, pero la situación, como se debe resolver después, tomando en cuenta la situación de que el presidente ya hay una figura ante juicio en contra de él, es una situación que ya se convierte completamente interna. Entonces, yo creo que el comisionado, y al igual que otros actores, esperarán a cómo será el proceso, de qué otros actores, nuevamente el Congreso, la Corte Constitucionalidad, cómo van a reaccionar estos, cómo va a buscar, porque lo que parece en este momento es que el presidente está buscando algún aliado precisamente ahí para una salida a esta situación, y entonces en la medida en la que se vaya viendo esta situación, pues vamos a ver, digamos, cómo va a empezar a reaccionar precisamente la comunidad internacional, que sí nos tiene que quedar claro una cuestión, para todos, y después de la visita a lo que fue Naciones Unidas, para todos esto sí se ve muy claro como que nuevamente el presidente se está poniendo a favor de la impunidad porque no le gusta que a sus familiares
a él personalmente, los estén persiguiendo. O sea, esta es la imagen que ya se ha proyectado internacionalmente y donde nuevamente se está haciendo mucho eco de la falta de experiencia, de la falta de trayectoria política de Jimmy Morales en toda esta situación. Les agradezco mucho su tiempo, gracias por madrugar, porque sé que ayer fue una jornada ardua, así que gracias a los tres por estar presentes, muy amables. Felipe, Gerson, Roberto, muy amables por estar con nosotros. El tema que estamos analizando a esta hora, el hashtag sigue allí, y en los departamentos también habían reacciones y repercusiones de esto que ocurría. Vamos contigo, Lorraine. Sí, Ricardo, tenemos que seguir hablando de lo que sucedía también en el interior de la República y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre de Todo Noticias Ciudades para conocer entonces sus titulares en esta jornada. Vemos entonces esta información, estas son las noticias que precisamente teníamos entonces en Prensa Libre en Todo Noticias Ciudades, noticias completas que pueden encontrar. Organizaciones en Suchitepeque se reunieron de emergencia en Mazatenango manifestando su apoyo a Iván Velázquez. Por ello, anunciaron protestas en contra del presidente Jimmy Morales frente a Gobernación Departamental. Fueron citados los representantes de diferentes organizaciones y sindicatos en la ciudad de Mazatenango. Planifican desde ya las acciones que se tomarán esta semana. Estamos manifestando y estamos haciendo la invitación para que este pueblo de Suchitepeque se suma a los grandes esfuerzos que vamos a hacer, porque si lo hicimos cuando renunció el señor Otto Pérez Molina y la Roxana Valdetti, que también nuestro departamento fue parte, digamos, y ustedes como medio de comunicación, pues ¿por qué no lo vamos a hacer hoy, verdad? Entonces hoy la consigna es que Jimmy Morales fuera y que Tel Maldana y el señor Velázquez se quedan. Esa consigna es la que manejamos. Vida la corrupción, pero nosotros no vamos a permitir eso. Por eso estamos aquí en sesión permanente y vamos a salir a la calle a demostrarle a estos dos personajes que el pueblo está con ellos para que sigan denunciando. Pero eso sí, que sigan denunciando a los que faltan, porque también si no nos vamos a decepcionar de ellos, si no siguen haciendo el papel verdaderamente con honradez, con dedicación y con certeza. Un grupo de antigüeños manifestaron su apoyo a Iván Velázquez y exigen al gobierno respeto al Estado de Derecho. Además, exigen que se vuelva al orden constitucional y no descartan tampoco marchas para demostrar su apoyo en el Parque de la Antigua Guatemala. Al presidente. El presidente ya sabía que estaba siendo investigado por una campaña donde recibió dinero en forma ilícita y donde recibió dinero de Sinibaldi. Pero ese dinero no era de Sinibaldi, ese dinero era de las carreteras en la crisis en que están ahora. Estamos aquí en muestra de la gran incapacidad, la corrupción e impunidad que ha demostrado Jimmy Morales en contra de nuestro pueblo de Guatemala. Estamos indignados. Manifestando nuestro repudio a las malas decisiones que nuestro presidente ha tomado. La verdad que estamos molestos porque él, como nuestro representante, debe de velar por los intereses del pueblo y no de los grupos que están detrás de estos negocios oscuros y que realmente quieren salvar su pellejo porque la CICIG ya los investigó. Le pedimos al presidente de Guatemala que realmente retome el camino, retome el compromiso que hizo con Guatemala y le estamos exigiendo que denegue ese mensaje que lanza la nación porque solo causa negativismo en su actuar hacia lo que quiere lograr en nuestro país. Vecinos de Petén también se pronunciaron sobre la situación que está pasando en Guatemala. Rechazan la decisión del presidente Jimmy Morales y manifestaron todo su apoyo a Iván Velázquez. Consideramos que el presidente en este sentido está confundiendo algunas cosas de tipo personal, lo está transfiriendo al área pública y en ese sentido creemos que va a perder el apoyo completo, de muchos colaboradores de él por este error que lo confundió en lo personal, en cuanto a lo institucional, y consideramos que sí van a haber efectos muy negativos a nivel internacional para Guatemala. En este momento ya se sienta
ya se siente el ambiente fuerte a nivel de las redes sociales y de los pronunciamientos de la población guatemalteca en contra del presidente. Y esto pues lógicamente va a hacer que el presidente pierda el apoyo de muchas personas de su grupo, incluso sus mismos funcionarios. Lastimosamente estamos viendo una crisis que ya se venía a ver. Lástima, digo, desde Petén, somos parte de Guatemala, porque el ataque a la corrupción debe ser de frente, como lo está haciendo el Ministerio Público con el apoyo de CICIG y de la ONU. El sentido es de que quedamos bloqueados ante todos los países y quedamos burlados por un presidente nefasto y payaso. Yo le llamaría a la reflexión a la policía, o sea, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de la Defensa, que no vayan a atacar a la población. Y a la población, pues, que salgamos a manifestar, porque no nos merecemos un presidente de esta talla. Hemos caído demasiado bajo. Y también estamos viendo una antítesis de la democracia fallida por elecciones oscuras, con financiamientos oscuros. La corrupción en Guatemala es clara, pero nunca como ahora con este presidente, que de una vez cuando se le intenta investigar y se le vienen a sacar los trapos al sol, inmediatamente corre para la instancia respectiva, la que maneja CICIG, a decir que no quiere a Velázquez porque lo está investigando y necesita que lo cambien para que quede impune su actividad de su recaudación de fondos para la campaña política que lo llevó a presidente de este país. Vemos entonces noticias departamentales y seguimos este recorrido conociendo las buenas noticias gracias a Banco GIT Continental. Son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Nocpachil, Hilos de Guatemala, es una fusión de tejido y pintura. Es presentado por Evelyn Morán Cojoc, una artista que desde hace 6 años forma parte del Festival de Pintura Aires Libres, que año con año reúne artistas de todas partes del país y del extranjero, una plataforma donde convergen artistas destinados a producir inquietudes y propiciar la creación artística. No está de más contarles que esta muestra viajará a Roma, Italia, y estaremos celebrando el 15 de septiembre, día importante para nosotros los guatemaltecos. Presentaremos a artistas de la plástica guatemalteca. En esta ocasión nos abre las puertas el Teatro Nacional y alberga a maestros del arte de Guatemala, como lo es el maestro Manolo Gallardo, también el maestro del arte cobanero Domingo Morán Pop. Aparte de esto, pues tenemos artistas de Chichicastenango, tenemos artistas de Comalapa, tenemos artistas también de Antigua Guatemala y artistas de Alta Verapaz. La artista crea una excelente estrategia de manifestación comunitaria, pero con un fuerte denominador en común: la pasión, arte y el tejido. Esta es una apertura, es una puerta que nos abre la ciudad de Roma para poder dar otro paso más hacia Francia, hacia Austria, hacia España. En Italia, el nexo será la prestigiosa Galería Museo Polmen Pulsante en Roma, presentando al colectivo al que pertenece y dirige el artista Aires Libres. Pues estamos muy satisfechos de poder compartir al mundo que Guatemala tiene a sus hijos predilectos, y no solo en la pintura, en la música, en el canto, en la poesía. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. 7 de la mañana con 52 minutos, tenemos que continuar con más información. Y claro, nos vamos a las calles rápidamente porque está nuestro compañero Julio León listo para darnos la información. Adelante, Julio, te escuchamos. ¿En dónde estás ubicado y qué se está viviendo a esta hora de la mañana? Cuéntanos. Julio, buen día.
Muy buenos días, Ricardo, Verónica, y como estábamos desde tempranito haciendo una cobertura ya de los distintos puntos que ayer desde la mañana, una vez el señor presidente Jimmy Morales dio a conocer la situación de non grato al comisionado Iván Velásquez. En distintos puntos del país se hacían presentes manifestaciones. El Palacio Central era uno de ellos, la Plaza Central era uno de ellos, al igual que el espacio donde se ubica la CICIG. Este lugar donde estamos ahora es precisamente el Centro Cívico, frente al Palacio de la Justicia, en donde ya miembros de Codeca se hacen presentes. Desde muy tempranito ellos se reunían para poder hacerse presentes y realizar la manifestación que anunciaban desde ayer, y que justamente a las 8 de la mañana estaría saliendo de este mismo sector en dirección hacia el centro de la zona 1 de la ciudad capitalina. Podemos ver ya la presencia de los distintos manifestantes y cómo cada uno de ellos, apoyan con pancartas, apoyan también con bubucelas, apoyan también con rótulos. Mencionamos algunos de ellos: fuera los corruptos, ladrones, al gobierno, no más persecución a los defensores de derechos humanos. Y podemos ver justamente cómo se denuncian en contra de la decisión de Jimmy Morales, apoyando a el señor Iván Velásquez. Y recordábamos que desde hacía ya unos buenos meses ellos estaban oponiéndose a la presidencia de Jimmy Morales en este mismo sector. La cantidad de participantes de Codeca es mayor si es que comparamos con la que teníamos hace unos minutos, o por lo menos desde horas de la mañana, así que ustedes pueden ver ya la actividad que se está realizando precisamente aquí en el Centro Cívico frente al Palacio de la Justicia a esta hora de la mañana. Y pues tenemos la oportunidad también de hablar con algunos de los integrantes para poder tener información acerca del destino y lo que estarán realizando en este mismo punto, porque como ustedes pueden ver, la actividad sin lugar a dudas también estará afectando la movilidad de muchos guatemaltecos, principalmente los que se encuentran en el sector tanto del Centro Cívico como de la zona 1, zona 4, y se estarán realizando esas actividades a lo largo de este día. La convocatoria es para estar en este espacio, al igual que para acudir después de las 5 de la tarde a otro espacio donde, precisamente en el centro, en la Plaza Central, se estarán también reuniendo más grupos civiles. Aquí estamos nosotros presentes entonces para poder llevar totalmente en vivo desde el lugar de los hechos, como les menciono, la Corte de Constitucionalidad, hacia el Parque Central de la Zona 1, ya con presencia de miembros de Codeca a esta hora de la mañana. Por supuesto que estaremos actualizando en el momento que la marcha tome su rumbo. Por ahora, la movilidad de los guatemaltecos que transitan en vehículos se encuentra despejada, pero ya ustedes se enterarán en cuanto este grupo de personas de Codeca salga a manifestarse en contra del señor presidente Jimmy Morales. Compañeros, vamos de vuelta al estudio. No sé si surge alguna pregunta a esta hora desde el set. Volvemos en instantes contigo, estamos pendientes, ya nos están avisando también de Alberto Cardona que está en otro punto. Ya volvemos contigo, Julio, para tener más información de lo que está pasando esta mañana. Obviamente hoy noticiero atípico para arrancar, porque nos vamos a extender un poquito más, ¿verdad? Pero tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Recuerde que en pantalla han estado apareciendo sus comentarios en nuestras redes sociales. Y nos vamos rápidamente con el mundo, porque también han ocurrido cosas en las últimas horas. Así es, compañeros, es importante analizar las repercusiones a nivel internacional de lo que se vive en Guatemala. Iniciamos hablando sobre el presidente Jimmy Morales, por supuesto, que se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, en donde se indicaba que intercambiaban puntos de vista como seguridad y justicia. Ante estos temas, hay muchas opiniones que se generaban en torno a esta visita. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió al presidente Jimmy Morales. Esta reunión levantó polémica tras la posible petición de la destitución del comisionado Iván Velásquez. En un comunicado extendido por la ONU, informan que se discutió la situación regional en relación con el Triángulo del Norte de Centroamérica y su impacto en la inmigración y los flujos de refugiados. Afirman que se intercambiaron puntos de vista sobre seguridad y justicia sin ampliar más. El secretario general ha reiterado el compromiso de las Naciones Unidas
comprometidas con la lucha contra la impunidad y la corrupción y el apoyo constante de la organización al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Durante varios cuestionamientos, la ONU ha resaltado el apoyo al comisionado Iván Velásquez. Ustedes se organizaron por su cuenta. ¿Cómo fue? Pues lo que pasó es que todos estuvimos viendo los medios y nos dimos cuenta de que Jimmy Morales iba a estar justo aquí en Nueva York, en el lugar donde nosotros vivimos, haciendo algo que definitivamente no queremos para Guatemala, que es poner en mal el nombre de la CICIG cuando la CICIG es de las instituciones que está haciendo las únicas cosas buenas que están sucediendo en el país. Entonces, a través de los medios sociales fuimos hablando unos con otros, hubieron algunos grupos que sí lanzaron como una convocatoria un poquito más amplia, pero al menos en mi caso hablamos los unos con los otros de ya viste que esto está pasando y por eso nos reunimos aquí hoy para manifestar nuestro descontento. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para el presidente Jimmy Morales? Que la CICIG se queda y que los corruptos se van. La solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales ha desatado reacciones, como les comento, a nivel internacional. Esta vez un congresista de Norteamérica ha dado su punto de vista sobre la decisión del presidente guatemalteco sobre destituir al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Escuchemos. Internacionales del Congreso de Estados Unidos hizo la primera declaración que viene desde ese país sobre la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estoy tremendamente decepcionado del presidente Morales de expulsar al comisionado Iván Velásquez de Guatemala. Bajo el liderazgo del comisionado, CICIG ha jugado un papel de transformación en el combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala. El presidente Morales ha actuado y ahora el Congreso y el Departamento de Estado debe examinar el futuro de la asistencia que se le da al gobierno de Guatemala para ver si la administración de Morales está cumpliendo las condiciones fijadas en nuestros gastos anuales. El pronunciamiento fue emitido luego de que Jimmy Morales declarara persona non grata al jefe de la CICIG tras la solicitud de antejuicio planteada contra Morales por financiamiento electoral ilícito y en medio del proceso legal que enfrenta su hijo y hermano. Y parte también de lo que se comparte en todos los diarios y medios internacionales es de Guatemala, que entraba en una crisis política cuando el presidente Jimmy Morales intentaba expulsar al comisionado contra la impunidad Iván Velásquez. Esta orden fue detenida temporalmente por la Corte de Constitucionalidad, mientras el país debate entre un ambiente de inestabilidad política. Guatemala entró el domingo en una crisis política tras el intento del presidente Jimmy Morales de expulsar al colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad que junto a la Fiscalía lideran desde 2015 una inédita lucha anticorrupción. El viernes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana habían iniciado el trámite para retirar la inmunidad al presidente, sospechoso de transacciones ilegales en el partido que lo llevó al poder en 2015. Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. El mandatario citó artículos de la Constitución y de la Convención de Viena que prohíben a los diplomáticos inmiscuirse en asuntos internos del Estado, aunque no detalló las causas específicas de la expulsión. La orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad, cuyo presidente ordenó a la Cancillería abstenerse de expulsar a Velásquez. La decisión de Morales generó manifestaciones y provocó la renuncia de las autoridades del Ministerio de Salud. Bueno, y con esto analizamos entonces las reacciones a nivel internacional de la crisis que se vive en nuestro país. Más adelante, compañeros, tenemos otra información importante. Muchas gracias, Crista García, por las noticias. Y nos vamos a Casa Presidencial a esta hora, porque está nuestro compañero Alberto Cardona para informarnos 8:02. Hoy nos extendemos un poquito más en Viva la Noticia. Adelante, Alberto, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo?
Compañeros, de nuevo muy buenos días, pues seguimos ubicados acá en los alrededores de Casa Presidencial, en el área mejor conocido como Callejón Manchén, donde siguen ingresando comitivas tanto de funcionarios de gobierno. Se nos ha explicado que es una reunión de urgencia la que se estarán sosteniendo con el vicepresidente y con el presidente Jimmy Morales. Son diputados que hemos podido observar de FCN, entre ellos Javier Hernández, también algunos políticos, representantes del ejército guatemalteco que siguen ingresando en estas comitivas, en estas camionetas de distintos modelos. Acá SAAS tiene un listado donde solicitan nombre del conductor, están solicitando también el nombre de la persona que está ingresando. Toda aquella persona que no está en este listado, pues no puede ingresar. Con listado en mano, SAAS revisa también los vehículos, se les está revisando a los distintos carros, el motor, se les revisa llantas, se les revisa por medio de aparatos que mantiene SAAS en este sector para observar que no ingresen ningún tipo de artefacto explosivo en los vehículos. Estas son las alertas que ellos manejan en estos protocolos de seguridad que han implementado durante las últimas horas debido a esta crisis política que se vive en Guatemala. También cada 3, 4, 5 minutos se pueden observar a agentes de la Policía Nacional Civil que se movilizan en autopatrullas en este sector del Callejón Manchén. Acá por cada vehículo es revisado por lo menos entre 2 a 3 minutos. Se tiene previsto que esta reunión de urgencia que ha solicitado pues el gobierno se esté realizando a partir de las 9 de la mañana. La información clara que nos han brindado. También pudimos observar a varios trabajadores de la Secretaría de Comunicación Social que ingresaron algunas cámaras de video, luces y todo el tema de grabación donde estarán pues captando esta reunión. También se ha explicado que se está convocando de nuevo una manifestación ahora frente al Callejón Manchén porque ya hay información que se estará reuniendo el presidente de la República junto a su equipo de trabajo, a representantes de gobierno y algunos diputados del Congreso de la República. También de última hora, Ricardo, compañeros en el estudio, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia estarán brindando pues una conferencia de prensa 8:30 de la mañana, Corte Suprema de Justicia, sobre las diversas organizaciones que han presentado antejuicio y acciones legales contra el mandatario Jimmy Morales. 8:30 de la mañana está convocando Comunicación Social de la Corte Suprema de Justicia, donde se estará pues ampliando esta información sobre la serie de acciones legales en contra del mandatario Morales. Mientras tanto, acá en el Callejón Manchén persiste pues el ingreso de estas comitivas por parte de funcionarios, tanto de diputados como de ministros del partido FCN que siguen ingresando acá al Callejón Manchén, donde ya se nos ha confirmado que ha ingresado el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera. Con esta información, imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, nosotros vamos a seguir ubicados en este sector y les estaremos ampliando esta información sobre el motivo de esta urgencia, de esta convocatoria que han anunciado funcionarios y diputados en esta reunión acá en el Callejón Manchén. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, buenos días. Gracias por la información, Alberto, desde las calles, y el deporte que no puede faltar hoy un poquito más tarde, pero no podemos dejar de contar algunas cosas interesantes en materia deportiva. Pedro, así es, compañeros, feliz día. Bueno, sí, un día mañana bastante ajetreado, pero bueno, también el deporte, también hay información y buena, por cierto. Vamos entonces con las noticias deportivas y para eso entonces les comparto la portada de Todo Deportes de Prensa Libre, donde tienen pues un poco de todo de lo ocurrido el fin de semana, tanto en el área pues deportiva nacional e internacional, y lo tiene pues ya usted en pantalla. Recuerden
recuerden entonces que más de 20,000 participantes en la 9ª edición de los 21K de la ciudad. Estuvo muy buena la carrera y bueno, Alberto González fue el mejor guatemalteco de estos 21K de la ciudad. Y bueno, también pues esta carrera fue dominada por los kenianos. Pero bueno, mucha gente se la pasó bastante bien. Tiene usted pues todos los detalles en esta oportunidad. Y bueno, pues dejando la carrera atrás, vamos también con el fútbol nacional y vamos de la apertura 2017 para que usted se entere de los resultados de la jornada 6 de la apertura 2017. Bonitos resultados en los juegos y únicamente pues 2 empates de 1-1. Estos fueron pues Petapa ante Municipal y Cobán Imperial versus Xelajú. Dejamos el fútbol atrás y vamos también ahora pues con el automovilismo. Hablamos de la Fórmula 1 y bueno, usted también podrá enterarse de toda la información del GP de Bélgica, donde Hamilton le pone presión a Vettel. Realmente muy buena información para que usted la tenga en cuenta. Y bueno, pues en el área nacional también la Copa Yaris Eurol pues se disputó en el Autódromo Pedro Cofiño. Buenos resultados también para los nacionales. Esto es lo que sucede entonces en todo deporte de prensa libre y pues ahora también aquí destacamos que el Manchester United ya oficializó pues la renovación por 1 año más del estelar delantero, el sueco Zlatan Ibrahimovic, según pues se dio a conocer por parte de las autoridades del equipo. Aquí tiene usted la información. La pasión del fútbol se celebra con una refrescante Coca-Cola. Ahora puedes disfrutar la original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Ibrahimovic renovó por 1 año con el Manchester United a pesar de la lesión de la rodilla que lo ha mantenido apartado los últimos meses de los terrenos de juego, anunció el club inglés este jueves. Para un delantero que no le impidió firmar la temporada pasada 28 goles en 46 partidos con su equipo, una vez recuperado, Ibrahimovic encontrará seria competencia por el puesto del ariete en el belga Romelu Lukaku, fichado semanas atrás procedente del Everton a cambio de 80.5 millones de euros. Bueno, recuerde entonces que no importa cómo disfrutas el fútbol, si lo saboreas de verdad, vas a sentir la gloria. Que pase usted entonces una excelente mañana. La pasión del fútbol se celebra con una refrescante Coca-Cola. Ahora puedes disfrutar la original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Bueno, es la información que compartimos a esta hora y tenemos que hacer una pausa. Quédese con nosotros, tenemos aún más noticias para compartir luego de la misma, no se vayan. A regresar, más información, temas importantes.